la interacción social y su papel en la búsqueda de conexiones por parte de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos coexistido con un sistema que nos ha ofrecido la posibilidad de interactuar. Este deseo de interactuar es un riesgo innato que está en todos los seres humanos. Debido a nuestra biología, necesitamos interactuar y unirnos por las similitudes o luchar por las diferencias. Este concepto se conoce como interacción social. La interacción social es un intercambio entre dos o más individuos. Es la base de la sociedad. Podemos estudiar la interacción social entre dos, díadas, grupos, tres, tríadas o grupos sociales más grandes. Al interactuar entre sí, las personas crean normas, instituciones y sistemas en los que pretenden vivir. Existen diferentes vías o formas de interacción social. Los seres humanos somos seres sociales y buscamos la interacción como medio para vincularnos y crecer. Las sociedades, a lo largo de la historia y del mundo, nos hemos comunicado y nos seguimos comunicando para transmitir diferentes informaciones. Las formas más comunes de interacción social son el intercambio, la competencia, el conflicto, la cooperación y la adaptación. Se ha demostrado que las interacciones sociales mejoran ampliamente el bienestar de los individuos. Existen dos beneficios principales de la interacción social para la raza humana, el psicológico y el físico. La interacción social positiva puede mejorar tu salud mental. Puede mejorar tu estado de ánimo y hacer que te sientas más feliz. Reducir el riesgo de demencia. La interacción social es buena para la salud cerebral. Promover un sentido de seguridad, pertenencia y protección. Te permite confiar en los demás y dejar que ellos confíen en ti. Sigue leyendo para descubrir cómo los humanos gestionan las relaciones sociales y el papel que los estados del ego desempeñan en las interacciones sociales diarias. Punto clave 2. Como base para la interacción social, los humanos manifestamos tres estados del ego. Aunque las personas somos muy diferentes en cuanto a pensamiento y comportamiento, existe una plantilla de comportamiento fundamental que todos seguimos inconscientemente. Estas plantillas se conocen como estados del ego. Un estado del ego puede describirse como un sistema coherente de sentimientos y, desde el punto de vista operativo, como un conjunto de patrones de comportamiento coordinados. Cada persona es diferente de las demás en algún aspecto, y es importante entenderlo si queremos comunicarnos con eficacia. Existen tres estados del ego. El primero es el estado del ego padre, copiado de las figuras parentales en la vida de una persona. El segundo es el estado del ego adulto, que proviene de la valoración objetiva de la realidad de una persona y del conocimiento obtenido de las experiencias. Y el tercero es el estado del ego niño, que es uno de los estados más antiguos que tiene una persona, ya que es una de las respuestas que provienen de la infancia. Los puntos de estos estados del ego son simples. Todo el mundo lleva a sus padres dentro de sí. El comportamiento de la figura paterna perdura en la persona. Todo el mundo lleva un adulto, la parte de la mente de la persona que procesa los datos y forma la comprensión. Todo el mundo lleva un niño pequeño en su interior. Este ego es esa parte que está llena de esperanza, asombro y alegría. Para algunos de los estados del ego existen algunas cosas que necesitan ser explicadas. El estado del ego del niño es actuar como un niño, lo que se refiere a ser como un niño, lleno de alegría y esperanza, puro y bueno. El estado del ego del niño también puede manifestarse de dos formas: adaptado, es decir, limitado, y natural, es decir, creativo y espontáneo. El estado del ego adulto es el estado que guía el proceso de toma de decisiones del individuo, ya sean correctas o incorrectas. El estado del ego padre. Este estado también se manifiesta de dos formas, directa e indirecta. La forma natural de este estado es la condición "haz lo que yo hago", en la que uno copia exactamente lo que hace o dice la figura paterna. La forma indirecta es el "haz lo que yo digo, no lo que yo hago", en el que la persona se adapta a sus requerimientos y responde como es debido. Los estados del ego desempeñan un papel muy importante en los juegos de las personas, ya que los juegos suelen nacer de los caprichos de los estados del ego. Compartimos un interés común en cómo el pasado afecta a las personas. Algunos dejan que decida quiénes son, mientras que otros lo convierten en parte de lo que harán. Eric Berne. Punto clave 3.
los juegos que acompañan a las interacciones u operaciones sociales. Por lo general, la palabra juego significa algo divertido que aporta diversión o entretenimiento. Sin embargo, esta definición no es completa. En este contexto, un juego es una serie continua de interacciones complementarias que progresan hacia un resultado bien definido y predecible con una motivación oculta. En otras palabras, es un truco engañoso utilizado como escudo para encubrir las intenciones y los resultados preferidos. No todos los juegos son malos. A pesar del engaño, algunos son divertidos como el coqueteo, pero otros tienen malas intenciones. La interacción social habitual se llama operación. Una operación es una simple interacción o un conjunto de interacciones realizadas con un propósito específico y declarado. Si alguien busca tranquilidad y la consigue, eso es una operación. Sin embargo, si alguien desea consuelo y después lo convierte de alguna manera en una desventaja para el que lo da, se trata de un juego. Un juego es una herramienta utilizada para ocultar las verdaderas intenciones y emociones de uno mismo durante la interacción. Llevando este ejemplo a la realidad, si una compañera de trabajo te pide que lleves unos archivos a tu jefe y lo haces con éxito, es una operación. Tu compañera de trabajo ha expresado claramente el propósito de su interacción contigo. Sin embargo, si tu jefe te regaña por interrumpir una reunión de la que no sabías nada con unos archivos que no te pidió, se trata de un juego. En realidad, el archivo era para engañarte y meterte en problemas con el jefe. Los juegos están llenos de engaños y manipulaciones para conseguir el resultado deseado, pero no todos los juegos son engañosos, a pesar del engaño en sí. Un juego puede parecerse a un conjunto de operaciones, pero se puede ver que todo era una maniobra después de que el propósito salga a la luz. No se trata de peticiones y acciones honestas, sino de todas las jugadas del juego. La sociedad desaprueba la franqueza, excepto en la intimidad. La sensatez sabe que se puede abusar constantemente de ella y el niño le teme por el desenmascaramiento que supone. Dr. Eric Berne. Punto clave 4. Los juegos se aprenden y crecen con nosotros desde la infancia. Los juegos no son nuevos para nadie. Son cosas que aprendemos desde nuestra infancia. Jugamos sin darnos cuenta. Un niño de 6 años come en exceso en una cena familiar y dice a sus padres que no se siente bien. Sus padres se preocupan por él y le sugieren que se acueste. Su hermano de 4 años, también deseoso de atención, declara que tampoco se siente bien. En este caso, los padres se ríen sabiendo que está jugando con ellos. Este juego es el comienzo de toda una vida de diversión en la que el verdadero propósito permanece oculto tras el juego. En nuestro intento de interactuar con los demás, la humanidad ideó los juegos como el método más seguro. El niño crecerá fingiendo que se topa con una chica que le gusta solo para tener una excusa para hablar con ella. También puede pasar a otros juegos como fingir que se interesa por un cliente solo para conseguir que firme con su empresa. Los juegos son sobre todo nuestra forma de navegar por las turbias aguas de las interacciones sociales. Todo el mundo juega a diferentes juegos y lo hace de forma diferente según sus antecedentes, estado del ego de los padres, y su comportamiento aprendido, estado del ego de los adultos. Por ejemplo, en el juego del coqueteo, la persona A podría hacer su jugada escribiendo una nota a la persona que le interesa porque su padre hizo lo mismo. La persona B podría empezar a abusar emocionalmente de la persona que le interesa, prestándole atención, y luego de repente privándola de amor y actuando con desinterés. Este comportamiento se debe a que teme hacerle saber a la chica que la quiere porque le haría vulnerable a ser herido. La persona C podría acercarse a la persona que le interesa y besarla en la boca, arriesgándose a una bofetada, porque su padre dice que la acción habla más fuerte que las palabras. ¿Sabías que la interacción social es adecuada para tu salud física y mental y conduce a la conexión social? Esto genera un bucle de retroalimentación positiva de bienestar social, emocional y físico. Punto clave 5. Los juegos existen en todas las facetas de la vida. Un ejemplo de una faceta de la vida en la que abundan los juegos es el matrimonio. Existen muchos juegos matrimoniales. Uno de ellos es Si no fuera por él. En este juego, de entre muchos pretendientes, una mujer elige a un hombre dominante para casarse.
En este caso, ella tiene cosas que desearía hacer, pero que le dan demasiado miedo. Por lo tanto, necesita a alguien a quien culpar por no hacer esas cosas. Necesita a alguien que no le empuje a enfrentarse a sus miedos y a afrontar los retos, sino a una persona que refuerce sus restricciones sobre sí misma. Es un caso en el que el jugador solo quiere aparentar que quiere ser libre para hacer algo, pero tiene demasiado miedo. Muchas personas crean excusas intencionadamente para limitarse. Es un juego para ellos. La niña que hay en ella toma la decisión del hombre dominante para estar a salvo en su burbuja de miedos y que el hombre sea el padre que la ordena. Otra faceta de la vida en la que surgen los juegos es en los grupos y las amistades. Un juego muy popular es horrible. En este juego, el jugador regala al grupo historias de su desgracia siempre que puedan simpatizar. El jugador se encuentra en el estado del niño, disfrutando de la atención y la simpatía de los que le rodean, mientras que los otros jugadores que escuchan los tristes relatos están en el estado del padre, intentando dar su ayuda y apoyo. Algunos juegos despiertan compasión y tienen un resultado favorable. Los juegos existen en el aspecto criminal de la vida. Un ejemplo de ello es el juego Policías y Ladrones. En él, el delincuente está en el estado infantil y juega a algo parecido al escondite. Los delincuentes son adictos al riesgo, tanto que dejan huellas en algún lugar intencionadamente. El juego para los delincuentes es que al final los descubran. Punto clave 6. Los juegos pueden terminar determinando la trayectoria de la vida de una persona. Ahora que hemos visto cómo los juegos forman parte de diferentes facetas de la vida, podemos analizar los juegos que pueden ocupar toda la vida. Castígame. En este juego, el jugador busca ser malvado para incitar su ira sobre él. Este juego le permite entonces compadecerse de sí mismo y preguntarse, ¿por qué siempre me pasa esto? Este comportamiento autodestructivo persiste, amenazando con arruinar cualquier posibilidad de una buena relación. Están muy interesados en compadecerse de sí mismos y no tienen ningún deseo de que se forme una conexión. Si por casualidad conocen a alguien que los tolere, harán todo lo posible por alejarlo también. Todo para tener motivos para estar tristes y sentirse mal por sí mismos. Los juegos también suelen ofrecer una percepción sesgada de cómo debe interactuar la gente. Ahora te tengo, hijo de puta. El jugador guarda mucha rabia y frustración todo el tiempo. Como tal, busca constantemente la oportunidad de enfadarse. Pequeñas cosas que la gente normal dejaría pasar los enfadarán al máximo. Estas personas han estado aguantando una injusticia cometida contra ellos que no han podido rectificar, por lo que buscan cualquier injusticia que puedan encontrar y descargan toda su ira sobre ella. En estos casos, puede que ni siquiera tengan que ser ellos los que hayan recibido la pequeña injusticia. Tal vez un camarero derramó una bebida sobre la novia de este jugador por accidente. Ella le dice que no pasa nada, pero él se adelanta para dar un puñetazo al camarero y asegurarse de que tiene un ojo morado. En este juego, el jugador está en el estado de niño, siendo mezquino y buscando venganza de cualquier manera que pueda encontrar. Estos juegos pueden empezar como pequeños detalles, pero pueden acabar convirtiéndose en una gran parte de la vida de una persona. Lo importante es identificarlos y descubrirlos uno tras otro. Un juego puede expresar adecuadamente las auténticas emociones de una persona. Punto clave 7. Aunque no empecemos los juegos a propósito, deberíamos hacer un esfuerzo consciente para dejar de jugar, ya que nos limitan. Los humanos somos seres sociales. No nos va bien solos. Cualquiera que esté solo estará triste e insatisfecho con la vida. Es nuestra biología básica. Los humanos nos necesitamos mutuamente para sobrevivir y ser felices. Sin embargo, para que este vínculo exista, tenemos que abrirnos a los demás y volvernos vulnerables. Los humanos solemos temer esto, así que inventamos juegos para conseguir indirectamente lo que queremos, que es una conexión. Los juegos son un obstáculo para la conexión humana real, porque tenemos ese miedo a ser vulnerables. El problema de los juegos es que, aunque forman un escudo protector que nos permite comunicarnos e interactuar sin ser vulnerables, también nos limitan. Cuando jugamos, no mostramos nuestro verdadero yo y, por lo tanto, perdemos la apreciación de lo que realmente somos.
Esta decisión crea la sensación de estar solos, aunque nos rodeen muchas personas. Significa que, a pesar de tener gente alrededor, nuestra mente no registra la presencia de vínculos, por lo que seguimos estando tristes. Para librarnos del problema de los juegos, debemos ser autónomos. Ser autónomo significa que tenemos el control de nuestras acciones. La autonomía se encuentra en 3 pasos, que son conciencia, espontaneidad e intimidad. La conciencia es la capacidad de ver y oír las cosas a tu manera sin ninguna influencia externa. Te permitirá centrarte en tus puntos fuertes y desarrollar estrategias para mejorar tus puntos débiles. La espontaneidad es la libertad de elegir y expresar tus sentimientos de la manera que quieras desde cualquier estado del ego. La intimidad es la franqueza espontánea y libre de juegos de una persona consciente que comparte su forma de ser con los demás sin reservas ni miedo. A través de la intimidad podremos reducir la necesidad de utilizar juegos y conectar adecuadamente con las personas. Con esto puedes eliminar los juegos que te agobian, ya que dejarás de sentir la necesidad de ellos y no aparecerán sin avisar. Tendrás el control total de tus acciones, pues ahora eres autónomo y ya no eres un jugador al que se manipula en un juego. Conclusión. Por nuestra existencia como humanos, interactuamos con los demás, ya sea directa o indirectamente. Eric Berne ha analizado eficazmente cómo interactuamos realmente, mediante los estados del ego. Berne explica que un estado del ego es la base para que los humanos interactúen eficazmente. Los diferentes estados del ego son el del niño, el del adulto y el del padre. El estado del ego del niño describe el comportamiento infantil, que se refiere a actuar simplemente como un niño lleno de alegría y esperanza. El estado del ego del niño también puede manifestarse de 2 formas: adaptado, es decir, restringido por la enseñanza, y el natural, es decir, un niño creativo y espontáneo. El estado del yo del adulto es el que guía el proceso de toma de decisiones del individuo, ya sean correctas o incorrectas. El estado del padre es el que representa el carácter de nuestros padres o tutores, haciéndonos actuar como ellos o adoptando selectivamente sus comportamientos. Este estado puede ser directo o indirecto. Los juegos son una parte de nuestra vida a la que estamos tan acostumbrados que ya no los cuestionamos. Son naturales y no nos damos cuenta de que no deberían estar ahí. Muchos de estos juegos nos impiden alcanzar todo nuestro potencial de conexión y debemos escapar de sus garras. Prueba esto. Es importante tener en cuenta que las personas son propensas a jugar. Haz un esfuerzo consciente para mantener la calma en todas las situaciones. Cuando tu mente empiece a agitarse ante una oportunidad de enfadarte, recuérdate que es un juego y no debes caer en él.